Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, licenciado, Sí, buenas tardes. licenciado. Sí, gracias. A ver, vamos a comenzar, por favor, nuestra sesión de hoy, dando revisión al documento que teníamos asignado para el día de hoy. ¿Ya? Voy a compartir pantalla para que tengamos el documento a vista. Me dicen, por favor, si se está viendo. ¿Lo tienen en vistas? Sí, ni se Se ve. puede ver, ¿no? Excelente, gracias. A ver, ¿puedo tal vez solicitar voluntariamente si alguien quiere comentar respecto al documento? Y de ahí podemos analizar algunas partes más puntuales. Ya, estamos hablando de la tesis, el efecto de la tasa de interés activa sobre el sector manufacturero de Bolivia, de Vladimir Alejandro Machicado. Y bueno, ahí está su tutor, ¿no? Luis Sucujayo. Ya, no sé, tal vez puedo acudir a mi lista si podemos charlar con alguno de ustedes. A ver, ¿dónde está mi lista? Acá está, acá la tengo a mano. Ya, a ver, conversaremos entonces, por favor, con Andrés Nilo Fernández. ¿Se encuentra? ¿Se encuentra Andrés? Y ya, si no está Andrés, conversaremos entonces con Karen Geraldine Flores Fernández. ¿Se encuentra? Uy, tampoco. Y a ver, seguiré intentando. Adriana Marcela Flores Quispe. ¿Se encuentra? Tampoco. Ya. Bueno, verdaderamente el que puedan hacer su registro con carnet de identidad al inicio y al final de la clase termina siendo irrelevante, ¿no? Porque lo que sí se evalúa más que el registro es la participación activa, ¿no es cierto? Entonces, por favor, sé que van a ver el video más tarde. Les relacionan pues, a sus compañeros, ¿no? Con quienes he solicitado conversar y no he podido tener contacto. A ver, sigamos intentando. Se encuentra Mariana Mabel Quisber Bravo, tal vez. Poco. Karina Almudena Quispe Flores. ¿Se encuentra? Ya. Hablaremos entonces con Maritza Cornelia Quispe Huaranca. ¿Se encuentra? No sé si estoy leyendo la lista incorrecta
¿O es que de pronto se ha cortado mi micrófono? Pero no tengo señal de nadie. Fabiola, Carla, Quispe, Laura. Nada. Emanuel, Abraham, Quispe, Limache. ¿Se encuentra? Vale. José Félix Rodríguez Zaire. Guay, es muy raro, ¿no? Estamos con 52 participantes. No logro conversar con nadie. Y bueno, pues puedo acudir igual a la lista de personas que están poniendo su carnet de identidad, pero he llamado a 6, 8 personas. Nada, ¿no? Ya, a ver, hablaremos entonces con Quintanilla Martínez Caterín Mariana. ¿Se encuentra? Ah, ya le había llamado antes. Pero lo curioso es que estoy verificando ahora su registro por el chat y ahí está su nombre y está su carnet de identidad. Para mí verdaderamente eso no cuenta, ¿ya? Eso no tiene valoración alguna. Simplemente es ausencia. Esa ausencia que eventualmente tendrá alguna repercusión en su calificación. Rodrigo Condori, Mauricio Rodrigo Condori Nina, ¿se encuentra? Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está, Rodrigo? Primera persona con quien tengo el gusto de conversar. ¿Me puede auxiliar un poquito comentando sobre el documento? La impresión que usted tenga, por favor. Claro que sí, licenciado. La tesis nos habla de el sector manufacturero. Está delimitado, creo que, no creo, desde 1990 hasta el 2009. Ajá. Y nos muestra una distribución una distribución econométrica y relaciona la tasa de interés activo a corto plazo con el crecimiento del PIB manufacturero. También nos muestra la relación existente entre el PIB del sector manufacturero boliviano respecto a esta variación en el corto plazo. Uh-huh. Está después algo más. También nos muestra que el PIB manufacturero se relaciona frente a las variaciones de la tasa de interés activa, ¿Ya? teniendo en cuenta las variables del mercado interno y externo. Y después nos menciona cómo comprendían las tasas de interés grandes autores como John Keynes en su teoría general del interés. Y nos habla también de la inversión, que revive por la inversión de las tasas de interés y está medido o está regido por áreas del sector manufacturero. Y poco más, licenciado. Está muy bien, está muy bien. Le agradezco, Mauricio, vamos a
Son algunas pinceladas, ¿no?, que usted nos brinda. Yo en realidad utilizo estas lecturas a razón de que podamos complementar lo que vemos durante clases. Tengo un par de intervenciones más. Iremos en el siguiente orden. Primero Alessandra y luego hablamos con Jorge. Alessandra, ¿gusta acotar algo más? Sí, licenciado. Bueno, haciendo un resumen de lo que yo pude apreciar de esta tesis, que fue un poquito extensa, Sí, es es que, bastante. bueno, en la investigación que se propone en la tesis, busca el tesista investigar, no, examinar, ante todo, el comportamiento de lo que viene siendo la variación de la tasa de interés activa en un corto plazo. Ujú. Esto lo usa como un incentivo a la inversión del sector manufacturero en Bolivia. Ok. ¿Por qué? Porque hace esto porque, o sea, y nos menciona en cierto punto que la mayoría de los economistas están de acuerdo en que, al menos en el corto plazo, la política monetaria puede afectar significativamente en el desempeño real de la economía. En eso parte más o menos, según lo que yo entendí, ¿no? Em, para esta investigación también analiza el sistema financiero, ¿no?, de Bolivia, nos menciona también, o sea, parte de este sistema financiero, a la ASFI, los bancos, el Banco Central de Bolivia, el Ministerio de Economía y Finanzas, Así y, es. y nada, ¿no? Menciona un poco de la política monetaria de ese entonces en Bolivia. Em, Algo que me parece interesante es cómo aplica un modelo econométrico, porque este semestre estoy pasando econometría 1 y o sea, es interesante ir relacionando un poco con lo que yo voy aprendiendo en clases, Claro, ¿no? claro. Y respecto al modelo econométrico que hace un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Y lo que me ha parecido interesante de esto es que, nada, ¿no? Cómo va planteando el modelo, nos menciona mucho el sector industrial manufacturero, ¿no? Su financiamiento, nos menciona también las características, el nivel de desarrollo, y poco a poco en los cuadros que va mostrando, nos va mostrando datos estadísticos de todo esto. También nos muestra la competitividad de la industria manufacturera, las dificultades que se pueden hallar en esta, cómo se financia, cosas así, licenciado, cómo se financian las empresas, sus endeudamientos, las microempresas, de las empresas, las tasas de interés para los créditos que adquieren las empresas. Este tipo de cosas van explicándolo a mucho detalle. Y, y como le dije, volviendo al modelo econométrico, mediante el método de los mínimos cuadrados ordinarios, Ujú. busca o propone que se pueden hallar mejores estimadores lineales y sesgados, ¿no? Ujú. Y usa los mismos cuadrados ordinarios porque están vinculados con la regresión y la correlación, ¿no? Y al poder identificar como la relación de dos variables, nos van explicando todo esto, ¿no? Nos hacen ya no he llegado mucho, o sea, ya no lo he entendido mucho, pero nos habla de una simplificación parsimoniosa, Sí, un condicionamiento. Ahí ya también le mete lo que es o sea, habla del Producto Interno Bruto del sector manufacturero y cosas así, ¿no? Y bueno, al final, para ya concluir con mi intervención, llega a unas conclusiones bastante específicas. ya. Por ejemplo, nos dice que em, las variables explicativas o sea, que él selecciona, tienen niveles de confianza cercanos al 100%, incluyendo la tasa de interés activa en moneda nacional. También concluye que la participación de la industria manufacturera con relación al Producto Interno Bruto del país entre 1990 y 2009 es del 17%. Y nos dice también que que la evolución del comportamiento de la industria manufacturera continúa con un comportamiento expansivo, ¿no? Y bueno, va haciendo todo eso y también nos menciona que desde el 2009 el Banco Central de Bolivia
la ASFI y el gobierno han ido incentivando con crédito a los sectores productivos, ¿no? Esto mediante políticas que están orientadas hacia una mayor búsqueda no, a una búsqueda de mayor liquidez. Y haciendo esto mediante la reducción de la tasa de interés, con lo cual se pretende influir en la economía de Bolivia, ¿no? ¿Para qué? Para fomentar la inversión. Ya finalmente nos dice que en la actualidad, bueno, en ese entonces, en la actualidad, el sistema financiero tiene como un mayor campo de control y fiscalización de las actividades de intermediación financiera. Esto debido a la nueva constitución, a la ley de los bancos y entidades financieras y a lo que viene siendo la creación de la ASPI. Y esto a su vez ha logrado un cambio estructural, ¿no?, en el comportamiento financiero de Bolivia respecto a años anteriores a todo esto. Luego también nos menciona cómo, o sea, que gracias a la constitución política de la nueva CPE ya se establecen 4 modelos de organizar la economía, ¿no? El modelo privado, el público, el cooperativo social y el comunitario. Y ya. Finalmente termina diciendo que el uso de técnicas econométricas con informaciones oficiales, de fuentes oficiales, permiten aseverar que la hipótesis que plantea al inicio de la investigación se comprueba, ¿no? Y, en otras palabras, el crecimiento económico del PIB manufacturero se correlaciona inversamente frente a las variaciones de la tasa de interés activa en el corto plazo. Esto teniendo en cuenta las variables inherentes al mercado interno y externo. Por lo que si la tasa de interés activa desciende en el corto plazo, la tendencia del sector manufacturero va a ir creciendo. Además que nos dice que existe una relación directa entre lo que viene siendo las exportaciones del sector manufacturero y del crecimiento, ¿no?, del sector. Eso es lo que podría rescatar, licenciado. Le agradezco, Alessandra, ha hecho un gran resumen. Solamente por curiosidad, me dice que está pasando econometría 1. ¿Quién es su docente? Solamente por curiosidad. El licenciado Luis Sucufayo. Justamente el tutor de esta tesis, ¿no? Sí, Excelente, excelente. Muchas gracias, Alessandra. Jorge, ¿gusta complementar algo más? Sí, licenciado. Bueno, mi compañera ya lo habló bastante bien de la parte econométrica. Yo quisiera hablar un poco más de la parte del modelo ISLM, ¿no? Excelente, gracias. Bueno, en resumen, esto trata de cómo afecta la política monetaria mediante la tasa de interés al sector manufacturero, ¿no? Y bueno, primero nos habla de una demanda de dinero nominal que, bueno, es muy básica, ¿no? Él mismo lo dice, que es, bueno, que es el capital. Diré una función que mide las preferencias por dinero con la producción, más una aditividad, no es una multiplicación, más una función que mide las preferencias por, por tener dinero en las entidades financieras, ¿no? O en bonos y todos esos. Y luego dice que estos son iguales. También resalta que Keynes, bueno, dice que los salarios nominales están regidos a la baja, es decir, no pueden bajar. Eso, bueno, por cuestiones sociales y también porque esto haría que caiga la inversión, ¿no? Y el tesista está de acuerdo con eso. También dice que Keynes afirma que hay una relación entre la inversión y la tasa de interés, pero esta relación, esta sensibilidad no es muy fuerte, ¿no? Y luego nos dice que no se asegura, no se garantiza la igualación, o bueno, la igualdad entre el ahorro y la inversión. Y el tesista nos plantea que el ahorro es igual a la inversión más el gasto menos los impuestos. Eh, Lastimosamente no hace una demostración de esto, pero nace una gran curiosidad, ¿no? Sí. Luego habla de una oferta de dinero de Milton Friedman. Y bueno, esta está pues, en función de 5 variables, ¿no? Primero las dos típicas, la tasa de interés y el nivel y el ingreso, ¿no? El producto. Luego le introduce ahí Milton Friedman los precios, también el rendimiento nominal sobre las acciones,
también el rendimiento nominal sobre los bienes duraderos. Es una función popular. Sí, Bueno, también luego nos habla de la base monetaria. Esta nos dice que, bueno, es igual por el lado de las fuentes que por el lado de los usos. Y bueno, aquí, licenciado, tenía una pregunta. ¿La base monetaria es igual a la demanda de dinero del Banco Central? Esa es una duda. ya. Luego, habla del multiplicador monetario, ¿no? Sí. Lo que yo conocía era que el multiplicador monetario era, pues, eh, a ver, perdón. Bueno, la cosa es que en el denominador se encuentra el encaje legal de la fórmula del multiplicador monetario, ¿no? Y en aquí el postulante, en vez del encaje legal, pone otra forma algebraica. Y sería que el encaje legal es igual a R por 1 más D, donde R es la tasa del encaje, es decir, la proporción de depósitos a bancos de reserva, y D es la preferencia del público entre el cuasi dinero y entre depósitos por cuenta corriente. Sí. Eso es igual más la demostración de por qué por qué muestra este multiplicador, pero igual es muy interesante, ¿no? Y luego habla ya de la combinación de la ISLM, habla de sus desplazamientos. Aquí también igual tenía otra duda, licenciado. En la LM se hacen, bueno, se trabaja con términos reales, ¿no? La Así es. oferta real de dinero, la demanda real de dinero, el postulante lo pone, bueno, el tesista, ¿no? De ese momento, lo pone, implícitamente lo pone. Y bueno, la IS, por lo que tengo entendido, está en términos nominales. Puede que me esté equivocando, pero está en términos nominales. Ahora, al unir estas dos curvas en un mismo plano cartesiano, ¿no estaríamos cometiendo un error? Sí, es un error. Es un error. Este, sí, eso, licenciado. No, es una gran apreciación y vamos a relacionar esos elementos más allá de una crítica a la persona que desarrolla el documento. Sí, hay ciertos detalles que uno va visorando, ¿no? Simplemente quiero dar, hay más participaciones, quiero dar una respuesta relativamente rápida. Esto lo vamos a abordar con mayor detenimiento en la materia, pero a las consultas que hacía Jorge. Bueno, primero, lo segundo que decía Jorge del tema de relacionar lo nominal con lo real es un error conceptual. Curioso, ¿no es cierto? Entonces, tal vez ha habido una confusión del tesista, bueno, no sé, podemos atribuir alguna falencia que se da por ese lado. En cuanto al tema de la base monetaria, vamos a analizar con nosotros en materia el tema del balance dado por la autoridad, la banca central, y la interacción con las bancas comerciales. Uno sabe que dentro de las cuentas de la banca central, del BCB, en relación de sus activos tenemos las reservas, el crédito al sector público no financiero y el crédito al sistema financiero. Y dentro de sus pasivos, principalmente está billetes y monedas y la reserva en bancos. Por tanto, el pasivo del Banco Central es el que se constituye en el elemento expansor de la base monetaria. Y por el lado de la banca comercial, tenemos igual las reservas, en el lado de los activos, las reservas del Banco Central, las letras del Tesoro y el crédito que se da a la economía. Esa sería la parte por el cual se daría la oferta monetaria, la base monetaria destinada de la banca comercial. Bueno, ahorita tal vez estoy entreverando mucho las cosas. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento y por supuesto, perdón, lo voy a explicar con mucha más calma, esta relación del elemento expansivo. Gabriela, tengo registro la manito levantada. ¿Gusta acotar algo más? Sí, licenciado, buenas tardes. Por ¿Se me favor, ¿cómo escucha? está? Se le escucha muy bien. Bueno, en la tesis que es efectos de la tasa de interés activa sobre el sector manufacturero de Bolivia, Sí. nos metodológico y el procedimiento donde se incluye lo que es el
plantea, ¿no?, el problema, y también como usted, licenciado, al principio nos estaba tal vez ya enseñando, se podría decir, ¿no?, sobre la hipótesis y también sobre la metodología de la investigación. Sí, Y también incluye o habla lo que es sobre el modelo IS ISLM, ¿no? Y también de algunos autores. Bueno, en el presente, en la presente tesis también nos pone lo que es una introducción, ¿no? Donde dice que en la tesis examina lo que es el comportamiento de lo que es la variación de la tasa de interés activa en lo que es el corto plazo, como se podría decir como incentivo a la inversión del sector manufacturero de Bolivia. Y también nos va mostrando, ¿no?, en la tesis lo que es los gráficos. En el gráfico número 1 se muestra lo que es el PIB sector manufacturero. Ahí podemos ver datos desde el año 1990 a lo que es el año 2009. Y también yo también me he hecho recordó lo que usted también, licenciado, nos iba mostrando también, ¿no? Lo que es la delimitación espacial, y en este caso es en el territorio boliviano, y lo que es la delimitación temporal es desde 1990 hasta 2009, como se mostraba en el gráfico número 1. sí. Y ahora el problema es cómo se relaciona la tasa de interés activa en el corto plazo con las variaciones en el crecimiento económico de lo que es el PIB manufacturero boliviano. Y también nos muestra lo que es su objetivo general y lo que es específico. Y asimismo, en los objetivos específicos yo vi que decía verificar lo que es la variación de la tasa de interés activa, y lo que es identificar también la participación del PIB, y también analizar el comportamiento de las variables económicas. Y también hablaba sobre la hipótesis de la investigación y el planteamiento de la hipótesis. Habla, ¿no?, eh, de muchos aspectos y también de sus variables, ¿no? Y bueno, en la metodología de la investigación, el método dice, ¿no? En esta tesis ha usado bueno, el método de investigación, lo que es la deducción y la inducción. Y también se vio también lo que es, que se llama la tasa de interés para los clásicos. Ahí entra lo que son los autores conocidos como el economista inglés de Keynes, asimismo lo que es Marx, también se encontraba lo que es Adam Smith, Marshall y Ricardo, y también otros. También los economistas clásicos surgieron como una revolución, decía, ¿no?, en la tesis, surgieron como una revolución contra un cuerpo de doctrinas económicas a las que han atacado, por ejemplo, el mercantilismo. Atacando los principios del mercantilismo, él decía la palabra, ¿no?, mismo, algo así le dice, tal vez me estoy equivocando. Y la creencia de la legislación directa por parte del Estado. Y también se veía lo que es la tasa de interés, ¿no? Y también se veía la parte importante acá era el enfoque de lo que es la ISLM. Ujú. Acá se veía también un gráfico donde se veía el enfoque y también lo que es la curva. Pero la curva, en una parte, no me acuerdo en qué parte, pero solo se hablaba de la curva IS. La curva IS estaba lo que era la inversión del ahorro en relación al nivel de la demanda agregada, el nivel de las tasas de interés. Y también ahí era el gráfico número 6 o 7, licenciado, no me acuerdo bien, donde se mostraba el gráfico de la curva IS, y también se veía lo que es la curva LM. La curva LM eh, era la, eh, era la curva de equilibrio del mercado de lo que es el dinero. Ahí se mostraba todas las combinaciones de, de interés y de los niveles de renta con los que la demanda de saldos
era igual a la oferta. En la curva LM, el mercado de dinero, se encontraba lo que es, como ya lo había dicho, el equilibrio. Y también en el gráfico se veía, ¿no?, la obtención de la curva LM. Y también se veía lo que es efectos de un incremento sobre la oferta monetaria, y también estaba en el gráfico, ¿no? Se mostraba ahí con datos importantes, también se podría decir de efectos de un incremento de la oferta nominal de dinero sobre lo que es la demanda agregada. Y también veíamos ahí, se veía el sector industrial manufacturero boliviano y su financiamiento. Acá decía, ¿no? El sector industrial manufacturero decía, es importante ver o notar los dos periodos que influyen en el comportamiento del sector manufacturero en Bolivia. Primero se ha iniciado con lo que es la promulgación en el Decreto Supremo de 21060, creo que dice, tal vez me voy a equivocar también al dar este dato. Se daba mayor relevancia, ¿no?, a lo que es a las exportaciones no tradicionales y a lo que es a la autorización de zonas francas comerciales e industriales. Y a partir de lo que era el 2006, el Estado ha iniciado lo que es un proceso para retomar la presencia de la actividad económica mediante el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Eso también se veía. Y había también características de la industria manufacturera en Bolivia. Tal vez no lo voy a decir en el orden que estaba en la tesis, pero le voy a decirles. Se encontraban nueve grupos de actividad. Era textiles, prendas de vestir, e industrias del cuero, y era productos alimenticios, bebidas y tabaco. También estaba lo que es las industrias metálicas básicas, y también estaba la fabricación de sustancias químicas y de productos químicos. Asimismo se encontraba lo que es la industria de madera y productos de madera, la fabricación de papel, también se veía lo que es la fabricación de productos minerales no metálicos, y también estaba lo que es las obras industriales, manufactureras. En esto estaba la fabricación de joyas y artículos conexos. Tal vez me haya olvidado de uno, disculpa, licenciado. Y No, está también excelente. veíamos lo que es las principales dificultades se veía lo que es las dificultades en el sector manufacturero, ¿no? Los problemas, habían 5, si no me equivoco, 5 o 4, en las que se tenían mayor atención. Eran el alto nivel de contrabando, lo que es el déficit, acceso al crédito, lo que es el alto nivel de, perdón, les repetí, mano de obra poco calificada, el bajo decrecimiento de las nuevas inversiones y la escasa captura de nuevos mercados. Eso yo vi, licenciado, y también hablaba de muchos datos que mis compañeros han dicho. Le agradezco, Gabriel. Realmente es una muy buena comunicación. Ya, a ver, yo voy a hacer una síntesis de algunos elementos que quiero rescatar como objeto de nuestro avance de materia. Estamos relacionando un tema que de por sí es interesante, ¿ya? Quisiera motivar a que si es que alguien desea explorar en su investigación, la temática de este documento es plenamente factible para desarrollar un documento chiquitito que pueda actualizar. Estamos hablando de un contexto de hace unos 10 años, ¿no es cierto? Entonces, podríamos verificar qué es lo que pasa en Bolivia a 2022 en el sector manufacturero. ¿Por qué es importante verificar el sector manufacturero? Claramente, ¿no? Se considera que es uno de los sectores impulsores del dinamismo en cualquier economía. Y en el caso boliviano no dejaríamos de lado el tema, la potencialidad que puede tener este sector en su importancia de la generación de Producto Interno Bruto. De esa forma es que este tesista lo que va a hacer es, primeramente hay una vinculación que, a ver, no estoy haciendo una alusión personal, no conozco al tesista, tampoco lo conozco a su tutor, pero me da un sentir, no sé si les ha dado el sentir a ustedes, que hay una desconexión entre
todo el aparato teórico que muestra, todo lo de la ISLM, con el contraste empírico, ¿no es cierto? Entonces, pareciera que simplemente relaciona algunos elementos que son importantes de referir en el planteamiento teórico, pero que después toda esta conexión, ¿no? Esto que le estoy mostrando ahorita en pantalla, toda esta conexión de elementos teóricos, luego sirven para algunos atisbos en el contraste empírico, ¿no es cierto? Cuando en realidad lo que nosotros debemos propiciar es que el referente teórico tenga una conexión plena con el contraste empírico, ¿no es cierto? En este caso no se lo siente tanto, ¿no es cierto? Es decir, como que pareciera que por un lado va la explicación del ISLM y por otro lado va el contraste del modelo econométrico. Y de hecho me voy a ir al modelo econométrico, ¿ya? Veremos el modelo econométrico. Si están pasando clases con el licenciado Sukuhayo, seguramente a estas alturas ya han debido abordar todo lo que son mínimos cuadrados ordinarios. No sé cuál es el libro de texto que utiliza el licenciado Sukuhayo. Presumo que debe ser un Gujarati o un Ullrich. En cualquiera de los dos casos, toda esta primera parte ya debió haber sido abordada, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué les muestro este cuadrito que están viendo ustedes ahorita en pantalla? Primero, porque todas las variables que se utiliza para la modelización pretendida, lo único que puede sacar del ISLM, de la parte teórica, es de la relación esperada, ¿no es cierto? Dice relación esperada y da como que un signo, una simbolización, ¿cómo les puedo decir? Como una relación, ¿no es cierto? Negativa, positiva, positiva, y de esa forma verificando al PIB del sector manufacturero como la variable dependiente, y ahí se tienen tres variables explicativas, ¿cierto? Y con eso hace una modelización de mínimos cuadrados ordinarios sumamente simple, no hay mucho en qué perderse, realmente podemos replicar este ejercicio con nuestros datos y tratar de enlazar algunos de los resultados logrados de una manera bastante fácil, ¿no? Es decir, no, a ver, esto es lo que quiero mostrarles, ¿no? Hay una relación donde voy a utilizar una serie trimestralizada desde el 90 hasta casi el 2008, 2009, creo, donde va a buscar la variabilidad, va a tratar de explicar la variabilidad del PIB del sector manufacturero, enlazando sus exportaciones. Ahí hay un tema de una potencial multicolinealidad, pero bueno, luego eso lo vamos a hablar después. La variación de los precios a través del IPC y el tema de la tasa de interés activa, donde el principal elemento a contrastar es la relación inversa. Se presupone que hay un signo negativo delante de la tasa de interés activa. Entonces, con esa presuposición es que genera estos resultados, ¿no? Un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, donde claramente ustedes están viendo en pantalla, la variable dependiente es el PIB del sector manufacturero logaritmizado, ¿no es cierto? A razón de ver tasas de crecimiento. Y utiliza no sé, las variables explicativas, los coeficientes, por supuesto, con la tasa de interés activa en moneda nacional, tiene el signo negativo esperado, ¿no es cierto? El que relacionábamos. Todas las variables en nivel de significancia son estadísticamente significativas y curiosamente genera un nivel de bondad de ajuste bastante marcado, ¿no? De 0,9, esto está bien, ¿no es cierto? Hubiese sido interesante ver alguna normalidad de residuos y como que de pronto más adelante lo hace, ¿no? Hace un test CUSUM y hace algunas cositas, ¿no? Estas cositas que ahí ve los valores ajustados y ahí va verificando algunos componentes que son el test Ramsey. Esto la verdad no relaciono muy bien para qué lo hizo, pero bueno, es una especificación del Ramsey, ¿no? Ve un correlograma que en cierta forma está tratando de identificar que las variables sean estacionarias en el tiempo, un test de White, digamos, ya, esto del CUSUM, yo no relaciono este gráfico. En realidad debería estar la tendencia, a razón de verificar la normalidad de los residuos, debería estar dentro de las bandas, ¿no? Entonces, que se salga de esta banda es algo llamativo, ¿no es cierto? Pero eso lo vamos a ver más adelante por qué es llamativo. Y luego hace, no sé si es en esta
pero hace un test de show, ¿no es cierto? Es otra de las cosas que me parecen llamativas de por qué lo hizo, porque de pronto esto es verificar quiebre estructural, ¿no es cierto? Y entonces yo me relaciono a qué atribuye el quiebre estructural y qué es lo que está verificando con este quiebre estructural. Posiblemente hubiese sido interesante marcar como un hito algo que ustedes también han relacionado en intervenciones. Si es que de pronto el gobierno implantó alguna política favorable a través de tasas de interés al sector manufacturero y de ahí en la modelización se hubiese puesto tal vez una dummy y esa dummy verificaba la posible presencia de un cambio estructural. Bueno, en realidad este gráfico, les soy sincero, no dice nada, ¿no? Es decir, realmente no está siendo, no tiene razón de ser este gráfico en esta parte, ¿no es cierto? Bueno, no sé para qué he hecho esto tampoco. Ya no voy a cuestionar esos elementos más específicos. Lo que sí es curioso, las conclusiones que van relacionando de manera inconexa, se podría decir, por ejemplo, este tema de la participación del sector manufacturero del 17%, esto no lo hay a través del modelo, ¿no? Simplemente hace una revisión de la composición de la industria manufacturera respecto de todo el producto y brinda un elemento que descriptivamente es correcto, pero que no tiene nada que ver con un elemento conclusivo, ¿no? Hace referencia al tema del ATPDA con una política de preferencias arancelarias, pero en modelización no hay nada, ¿no es cierto? Entonces ahí también es bastante curioso. Y el elemento que más sobresale acá es la relación inversa entre la tasa de interés activa respecto del PIB manufacturero. Eso está bien, digamos, pero no solamente es verificar aquí está, ¿no? Esta conclusión 12. Por tanto, se concluye, dicen, ¿cierto? Como el elemento más importante, que en el corto plazo reducir tasas de interés va a promover expansión en el sector. Eso está bien, es lógico, pero la gran pregunta si he hecho un modelo econométrico era decir, ¿y en cuánto debería rebajar las tasas de interés a razón de propiciar mejoras en el sector manufacturero? O de pronto examinar si la política de reducciones de tasa de interés realmente ha impulsado el dinamismo del sector manufacturero. Y eso es claro porque desde el modelo ISLM ya estaba dando atisbos de que hay una necesidad de cuantificación a través de elasticidades, cosa que después no se refleja en resultados, ¿ya? Va a haber más elementos que volvamos a rescatar de este documento y por supuesto que una modelización tan básica como se hace en esta tesis sirve para nuestros propósitos de estudio porque en macroeconomía 2 nos va a permitir hacer algo de esto que ha hecho este tesista, ¿no? Tal vez con alguna compresión un poco más pormenorizada, ¿no? Lo que me agrada, este es el elemento destacable de esta tesis, que ha hecho un esfuerzo importante por generarse una serie temporal larga con datos trimestrales, estamos hablando anual. En la anualidad vamos a tener 4 datos trimestrales, ¿cierto? Entonces 4 multiplicado por, ¿cuántos años son? Del 90 al 2010, casi 20 años, digamos, 20 por 4, entonces tenemos casi 80 datos, ¿cierto? Y ellos siempre permiten un mejor contraste cuando se tiene una serie de varios datos, ¿no es cierto? Es decir, realmente esto está bien en el sentido de lograr ese contraste. Y si de pronto quisiéramos replicar eso, he visto que en la parte final, como que da cuenta de las series, ¿no es cierto? Da cuenta, aquí están, ¿no? Aquí están las series temporales. Entonces, simplemente podríamos llevar esto a un stat, llevarlo a un Excel primeramente, y del Excel llevarlo a un stat, un IBIS o lo que corresponda, y podríamos replicar los resultados rápidamente de lo que hace este tesista, ¿ya? A ver, dejo de compartir un segundito porque siento que vamos a necesitar volver a este documento un poco más adelante, pero desarrollando algunos elementos teóricos de lo que hemos dejado ahí pendiente en nuestro avance, ¿ya? Por favor, quisiera que
me digan si se está viendo mi presentación. Ya voy a empezar a compartirla y me dicen si se logra ver, por favor. ¿Ya se puede ver? Creo que está cargando, ¿no? Ya se ve, ¿no es cierto? Ya. La última clase hemos relacionado el tema de las tasas de interés y el mercado de bienes, ¿no? La parte IS del modelo. La parte IS del modelo, por supuesto, va a relacionar, ya hemos hablado, ¿no? Esto es un desarrollo teórico del señor John Maynard Keynes que trata de explicar cierto dinamismo a través de incorporar tasas de interés y el mercado monetario en el análisis de la demanda agregada. De inicio, no se va a relacionar variabilidades en los precios, pero vamos a ver ciertas complementaciones que nos va a permitir entender cómo es que se enlaza el tema de los cambios inflacionarios, cómo afectan a la economía, ¿ya? Les hacía la consulta, de esto habíamos hablado largo la semana pasada respecto de la determinación de las tasas de interés en Bolivia. Espero que con el documento que hemos leído ahora, en cierta forma, dé cuenta de que no viene por el lado de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Hay ciertos direccionamientos de política que dan cuenta de conveniencias o acciones de política que promueven algún dinamismo específico. En la tesis que hemos leído, que teníamos para leer al día de hoy, lo que relaciona era una tasa de interés activa preferencial al sector manufacturero a razón de propiciar mayor inversión, ¿no es cierto? Y a través de la inversión generar más producción en un sector particular. Decíamos que el supuesto inicial es que los precios en el modelo están constantes, ¿cierto? Esta interpretación, por supuesto, es discutible, ya que se va a necesitar de verificar cómo los precios van a afectar a la economía, como en todo caso, ¿cierto? El modelo ICLM considera solamente una variable endógena y de esa forma va a relacionar la variabilidad de tasas de interés y producto. Volvemos sobre esta identidad, ya la habíamos visto antes, solamente la estoy relacionando de nueva cuenta, donde resulta que el producto va a estar dependiente del consumo, el consumo autónomo y una propensión marginal a consumir del ingreso disponible, que es el I-T, más una inversión que en este caso va a tomar como variable, como una covariante, se puede pensar, a la tasa, al tipo de interés y un gasto de gobierno autónomo, ¿cierto? Entonces, teniendo la variabilidad, la diferencia, voy a marcar aquí, digamos, este primer componente, la diferencia entre el producto, perdón, una derivada entre el producto y la tasa de interés, me va a dar cuenta de los cambios que se van a dar respecto de la curva IS, ¿no es cierto? Entonces, la curva IS va a tener una pendiente que se la asume, en este caso negativa, siempre y cuando la propensión marginal a consumir sea menor a la unidad, y sabemos que eso es así. Por tanto, la inversión va a relacionar una, ¿cómo podríamos decir? Como que una relación inversa con la tasa de interés, ¿cierto? Es lo que es el corolario finalísimo que traía la tesis que hemos revisado el día de hoy, explicitada en un sector particular que es el sector manufacturero, pero pues por supuesto que esto se extiende a cualquiera de los sectores, ¿cierto? Hay una relación
teóricamente hablando, inversa entre tasa, tipo de interés e inversión, ¿cierto? Por eso consideramos que la inversión, como tengo en el último apunte, depende de la tasa de interés real y la IS estará definida bajo la relación que estamos poniendo en pantalla. Gráficamente, uno puede verificar esa relación inversa entre tipo de interés y producto, donde ante cambios en el tipo de interés se van a dar desplazamientos en el producto, ¿cierto? Vía inversión, ¿cierto? Entonces, si las tasas de interés reducen, la producción aumenta porque se está promoviendo mayor inversión, ¿cierto? Entonces, en ese relacionamiento inverso es que se da esta graficación de la curva IS. Podemos manifestar en esa graficación de la curva IS que se van a dar desplazamientos de la misma en tanto se dé variabilidad de las variables que son consideradas exógenas, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos relacionar incrementos en el gasto de gobierno y los incrementos en el gasto de gobierno va a ser que, como ven en el gráfico, se dé un desplazamiento de la IS, ¿no es cierto? A ver, lo que podemos ver, por ejemplo, es cierta propensión marginal a consumir que va a generar la variabilidad a lo largo de la curva y todos los cambios, todos los otros cambios van a ser los que generen los desplazamientos de la misma curva, como están viendo en la pantalla, ¿no? Si digamos, estamos relacionando un equilibrio en el mercado de bienes, en el equilibrio del mercado de bienes en el corto plazo, según esta modelización, las variables exógenas que decíamos consumo, gasto de gobierno e impuestos van a ser considerados como dato, como variables dadas, y los cambios en estas variables dato son los que van a generar, como les decía, el desplazamiento en la IS. Bueno, pues expansivos, ¿no es cierto? Pues en este caso está mostrando un desplazamiento hacia la derecha de la curva IS que se puede dar, decía, en un caso podría ser gasto de gobierno, en otro caso aumento de consumo autónomo o por supuesto a través de alza impositiva también, ¿no es cierto? Entonces esos componentes son los que generan el desplazamiento mediante la dinámica que se da entre la relación inversa entre tipo de interés y producto. Ya, vamos un poco más allá. Si ven esos dos puntos que les estoy mostrando, a ver, iremos punto por punto, ¿ya? Un punto por encima de la curva IS me va a relacionar elementos de desequilibrio, ¿no es cierto? Un punto por encima de la IS, podríamos pensar cuando el nivel de tasas de interés estaría promoviendo a que la absorción sea menor que el producto. En este caso, podríamos relacionar la existencia de un exceso de oferta de bienes, donde las empresas no estarían en posibilidad de lograr colocación de toda su producción, lo que significa que se estarían generando stocks, ¿no es cierto? Acumulación indeseada de inventarios y se requiere restablecer el equilibrio a través de reducción en producción, ¿cierto? ¿Qué puede pasar en el punto contrario, digamos, un punto por debajo de la curva IS? La lógica es semejante, ¿no es cierto? Se requiere que la producción aumente a razón de que las firmas desacumulen inventarios y eventualmente la producción vaya a la alza, ¿no es cierto? La producción aumente, ¿no es cierto? Entonces, esa lógica intuitiva detrás de este modelo es bastante simplificadora de la realidad, pero nos ayuda a entender ciertas conexiones de manera rápida. Sobre la IS, el otro elemento que trae el modelo es el mercado monetario. Y aquí vamos a hablar un poco más de ciertas consultas que hacía Jorge. Las voy a explicitar un poco mejor cómo es que se manifiesta el tema de la base monetaria
y la demanda de dinero. Pero por ahora, en esta connotación que es bastante simplista de lo que trae consigo el modelo ISLM. Denotamos solamente por simplicidad a M como la oferta de dinero, ¿cierto? ¿Por qué digo por simplicidad? Porque consideramos en este modelo a la oferta de dinero como una variable exógena. Puede ser considerada una variable exógena en cierta medida del manejo monetario que se tenga en un país, ¿no es cierto? Generalmente estamos relacionando una autoridad monetaria que controla la base monetaria, como es el caso del Banco Central Boliviano, ¿cierto? Entonces, este tipo de supuestos, por supuesto, lo vamos a liberar un poco más adelante. El otro elemento que también trae como supuesto una presuposición, este modelo ISLM, es que al igual que hemos dicho en la parte IS, los precios no van a variar, ¿no es cierto? Los precios se van a mantener constantes por el momento, ¿no es cierto? Por eso se habla de una estática comparativa, asumiendo tal vez relación de corto plazo, ¿no? Que mantiene inalterados los precios. Entonces, lo que ustedes están viendo en esa especificación es una demanda de dinero por saldos reales, ¿ya? Donde los argumentos es verificar producto y tasa de interés. Y las relaciones que tenemos ahí es una relación directa, positiva, entre el producto, es decir, se demanda más saldos reales a medida que aumenta la producción, y por el contrario, se demanda menos saldos reales en verificación del tipo de interés, ¿no es cierto? Dado que teóricamente el costo de mantener dinero es la tasa de interés nominal, en este caso, en esta modelización. La LM, entonces, va a corresponder a combinaciones que se den entre las dos variables de interés, Y, el producto, y el tipo de interés nominal que generen un equilibrio en el mercado monetario. Es decir, se va a tratar de una relación de una pendiente de curva de demanda negativa por alzas, por variaciones, alzas en la tasa de interés que reducen la demanda por saldos reales, para determinar una combinación entre oferta y demanda de dinero, donde la oferta corresponde a una línea vertical. A ver, expresaré un poquito más, ¿no? Aquí simplemente estamos haciendo una derivación implícita para verificar, tal vez en despeje, la pendiente de la curva LM, que va a relacionar una mirada, una relación, pensemos que está con el signo negativo, pero tiene que ser positiva, mayor a 0, que indica que la demanda de dinero es dependiente del tipo de interés, ¿no es cierto? Y la pendiente de la LM va a estar en relación justamente de esta variabilidad, ¿no? A ver, gráficamente veamos la complicación que trae consigo este tipo de relación que no es tan clara. Si pueden ver en pantalla, por favor, están verificando en el lado izquierdo el componente que relaciona los saldos reales con el tipo de interés, ¿no es cierto? El lado izquierdo del gráfico va a verificar la oferta de dinero en cierta forma controlada por el Banco Central, donde las variaciones en la oferta de dinero son las que van a generar justamente el cambio en la curva LM ante cambios en el tipo de interés, ¿no es cierto? Entonces, si están viendo ahí la oferta monetaria, el M sobre P, dado por la autoridad, por el Banco Central, toma una función perfectamente inelástica, dando cuenta de que
es una función dada, ¿no es cierto? Que simplemente es un dato en este caso y no está verificando ningún elemento contrastable más que relacionar las preferencias por liquidez, ¿cierto? Y la preferencia por liquidez simplemente va a venir dada entre la relación inversa que existe entre más saldos reales de manera negativa con el tipo de interés y más saldos reales de manera positiva con mayor producto. Y nada más que eso. Para ver variabilidades en la curva LM, otra vez se va a dar a través de las variables exógenas del modelo, ¿no es cierto? Entonces, lo que están ante una oferta de dinero que está inicialmente manteniéndose fija, uno puede verificar ciertos excesos de demanda por dinero que pueden ocurrir a niveles de ingreso dado, donde se pueden manifestar tasas de interés que muestran justamente desplazamientos en la curva LM, de un LM a un LM', que van a verificar justamente la tenencia de saldos reales, ¿no? ¿Cómo se va a dar el ajuste? ¿Cómo ocurren los ajustes en el mercado monetario? Es considerando cualquier punto bajo la LM, es decir, donde hay un exceso de demanda por dinero. A esa tasa de interés, el público va a preferir mantener más saldos, más dinero, más liquidez y por lo tanto menos activos, digamos, en la banca comercial. Pero esto no puede ser porque las ofertas van a estar dadas, decíamos, en el modelo fijas inicialmente, y lo que ocurre es que para tener más dinero el público tendrá que desprenderse de sus activos financieros, ¿no es cierto? Los excesos de oferta de activos financieros va a hacer caer el precio de su valoración, lo que significa que la tasa de interés tiende a aumentar hasta que la demanda por dinero caiga a un nivel igual a la oferta. El razonamiento, por supuesto, es análogo cuando existen excesos de oferta de dinero. Y en consecuencia, los movimientos de la tasa de interés va a estar dependiente justamente entre la preferencia de mantener activos líquidos o mantener ciertas disposiciones de dinero como parte de la inversión que tienen las familias en esta dinámica. A ver, quisiera relacionar esto un poco con datos. Voy a dejar de compartir. No sé si me pueden hacer recuerdo, por favor. Tal vez ahí estoy trastocando lo que he ido viendo con datos con ustedes. Dentro de nuestras variables, de nuestras series temporales, me hacen recuerdo, por favor. ¿Tenemos series temporales de tasas de interés? No estoy seguro de eso. ¿Alguien me hace recuerdo, por favor, si es que hemos logrado capturar series temporales de tasas de interés? ¿O no tenemos esos datos? ¿Han trabajado con Carlos algo de tasas de interés? Distintas tasas de interés, pasivas, activas, tal vez diferenciadas por sector, no sé, con alguna especificación del sector financiero. Si no lo tenemos, sí sería interesante que podamos lograr series temporales largas que nos permitan hacer algún contraste como el que hemos visto en la tesis del día de hoy. ¿Han tenido algún comunicado de parte de Carlos? ¿Les ha hablado algo de la semana pasada a esta? ¿Les ha referido a algo? Si ya está mejor de salud. ¿Me comentan, por favor? Personalmente, licenciado, no
no tuve ninguna notificación del auxilio. No han hablado nada con Carlos, pero ¿están pasando sus clases con él o o ha suspendido? ¿Qué es lo último que han visto con Carlos para que me ponga al corriente, por favor, para que no relacione las mismas cosas? ¿Alguien me auxilia, por favor, contándome un poquitito? Hemos hecho como que una mezcolanza de varias cosas, ¿no? Es decir, hemos hablado del Mendeley, no sé si lo han logrado explorar más con Carlos. Nos hemos apoyado con Carlos también en el tema del manejo del overleaf para el tema del LaTeX. No sé cuánto hayan avanzado con él, quisiera saber para ver si es que yo necesito complementar algo más o es que ustedes son lo suficientemente capísimos y no requieren de mi ayuda. En manejo de datos, yo he dejado y resuelto muchos aspectos, ¿no? Es decir, simplemente hemos visto hasta graficación, les he hablado algo de estadística básica, les he relacionado algo muy poquito de estacionalidad. Creo que le he dejado ahí flotando y no les he hablado nada al respecto de ciclos, ¿no es cierto? De si es que existe cierta tendencia. Y luego tampoco he explorado más algo de modelización. Lo que quisiera saber es si con Carlos han avanzado más al respecto para que, si no fuera el caso, lo veamos conmigo. Y de esa forma no dejemos descuidado también el manejo de datos. ¿Me cuentan un poquito para que no repita las mismas cosas? ¿Qué es lo último que han visto con Carlos? ¿Cuál ha sido el alcance para que yo complemente mientras él se recupera? ¿Alguien me cuenta, por favor? ¿Me auxilian? Ya, lo que vamos a hacer entonces, por favor, tomen las previsiones. El día miércoles vamos a retomar a ver datos. Ahí estoy viendo algún mensaje, ¿no? Me dice, estamos viendo lo del overlay y algo de Mendeley. En la última clase nos indicó cómo instalar el Stata 17. Excelente, ¿no? Yo no tengo el Stata 17, le voy a decir que me comparta. Y fabuloso, ¿no? Entonces, complementaré lo que me dicen, lo que me acaban de referir. La siguiente clase, otra vez, reitero, para nuestros propósitos, si es 17, si es 16, si es 12, si es incluso 9, ¿no? Cualquiera de los statas, para lo básico que estamos haciendo, nos va a servir, ¿no es cierto? Entonces, ahí no. Con el stata que cuenten va a estar bien. Lo que sí, digamos, quisiera que rescatemos nuestra última base de datos trabajada con Carlos y vamos a explorar un poquito de datos el día miércoles, por favor. Entonces, ese es el recaudo que quisiera que tomen para el día miércoles. ¿Ya? Vamos a... estén preparados con sus equipos a razón de hacer algún ejercicio. Y ese ejercicio voy a propiciar alguna actividad a razón de que el día miércoles podamos avanzar un poquito más en contraste empírico, ¿ya? Entonces no voy a avanzar más por ahora, voy a tratar de hacer a la par lo teórico con el manejo de datos, ¿no? A veces uno se pierde en lo teórico, de hecho lo que he expuesto el día de hoy es la parte más abstracta, se podría pensar, del modelo ISLM, ¿no? Es que sincero, teóricamente no es muy de mi agrado, por eso es que trato de explicar de la manera más somera algunos elementos y más bien relacionarlos con el contraste empírico para su mejor comprensión. Y eso es lo que voy a hacer el día miércoles. Continuemos el miércoles entonces, por favor.
Hasta nuestra siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Licenciado. Luego, gracias. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. doctor. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias.